¿Qué estudios me debo hacer para saber el por qué no me puedo embarazar? No es algo que sea como receta de cocina. Acuérdate que el tema de la infertilidad es después de un año de estar intentando, siempre y cuando no hayas llegado a los 35 años, que ahí después de los 35 años es 6 meses de estar intentando. Ahí debemos de buscar intencionadamente causas de infertilidad. Pero es bien importante recordar que la infertilidad no es solamente una causa de la mujer, sino también puede haber un factor masculino importante. ¿Durante el parto es obligatoria la episiotomía? No, para nada, todo lo contrario. Debemos de cuidar muy bien el que solo se haga cuando hay una necesidad, en el cual puede ser que haya un eminente desgarro hacia la región perianal y que pueda tener otro tipo de consecuencias. Entonces hay que tratar de evitarlo lo más que podamos y hacerlo solo cuando es necesario. Hola doctor, creo que tengo round ligament pain, 20 semanas, ¿alguna sugerencia? Es un dolor que seguramente va a pasar y es un dolor que sucede por el estiramiento de los ligamentos, sobre todo el ligamento redondo, que es uno de los ligamentos que sujeta al útero a la pelvis. Entonces, como están estirados los ligamentos, esta tensión que tiene genera un disconfort, una molestia, incluso un dolor que para algunas mujeres puede ser insoportable. Va a ceder, puedes hacer ejercicios de fortalecer el piso pélvico, tratar de disminuir esa sensación con la pelota de yoga y puedes tomar analgésicos. Solamente mi sugerencia es si vas a tomar algún analgésico, consúltalo siempre con tu ginecólogo. Estoy esperando una fecha para un cono en el IMSS. Displasia leve, tengo miedo que tarde. Aquí lo importante sería conocer todo el caso de la paciente, porque si es una displasia leve o una lesión de bajo grado, pudiera ser, si no hubiera un factor importante o predisponente para una lesión maligna, podría ser que el tratamiento pudiera ser nada más observar. Entonces, valdría la pena revisar bien tu caso. Doctor, tengo 28 semanas, ¿es normal sentirse llena todo el día como si hubiera comido mucho? Sí. Lo que normalmente les explico a las pacientes es que el útero es como si fuera un globo que se está inflando desde abajo hacia arriba. Y conforme se está inflando va desplazando todo, desde los intestinos, el estómago, incluso tener repercusiones a la hora de inspirar por todo lo que se puede expandir los pulmones y descender el diafragma. Este movimiento de casi todos los órganos intraabdominales puede generar esta sensación de disconfort. Entonces hay que cuidar la alimentación, tratar de no disminuir el alimento como tal, pero tratar de comer pequeñas porciones para no sentirte de esta manera. Causas por las que no se da un embarazo. Los estudios de laboratorio muestran que todo está bien. Suponiendo que solamente son los estudios de laboratorio de la pareja, hay otros factores importantes a revisar. Como puede ser desde el factor estrés, que es un factor importante. La fertilidad es muy celosa. Y puede ser también que las trompas estén tapadas. Entonces se necesita hacer un abordaje completo para poder encontrar una causa del por qué no se ha logrado un embarazo. ¿Puedo ponerme la última dosis de la vacuna de virus del papiloma humano un mes después de la fecha? ¿Te la puedes poner? Sí. Los reportes donde se logra mayor eficacia es respetando los lineamientos como son. Día 0, 2 meses después y 6 meses después de la primera. 14 semanas de gestación, ¿se puede usar algún esmalte para no morderme las uñas? Valdría la pena nada más que me mandaras el tipo de esmalte. Es muy probable que no suceda nada, sin embargo nada más mándame el esmalte para ver qué es lo que tiene y con gusto lo puedo revisar. Dátiles y té de frambuesa como remedio casero para acelerar el trabajo de parto. Es una pregunta importante, porque una cosa es algo como muy anecdótico y que se pudieran estar utilizando de manera en tradición. Sin embargo, ¿qué nos dice la evidencia? La evidencia en cuestión de los dátiles, como los dátiles tienen una sustancia que se llaman taninos, sí hay documentación científica y evidencia que nos dice que pacientes que han consumido dátiles desde 4 semanas antes del nacimiento tienen menor riesgo de que se tenga que utilizar una inducción médica del trabajo de parto, ingresan con mayor dilatación que mujeres que no consumieron dátiles y sí pueden tener una disminución en la duración del trabajo de parto. En cuestión del té de frambuesa, la evidencia es mixta. ¿Puede ayudar? Definitivamente sí, y es algo que definitivamente no va a empeorar y no va a hacer daño. Entonces sí, son remedios que utilizamos y recomendamos.
Sangrado en relación, no siempre. Valdría la pena nada más revisar el cuándo sí. Si está habiendo actividad que sea muy brusca, si no hay una adecuada lubricación. Hay muchos factores, sin embargo, todo se debe ver en consulta. ¿Tiene algún beneficio consumir la placenta? Me salió un video donde la hacían pastillas, quedé en shock. Esto es más como una imitación a lo que hace la naturaleza. Sí hay muchas especies que consumen su propia placenta y se habla de que puede tener beneficios en cuestión de nutrientes, de ayudar a la lactancia, de otro tipo de especies. En humanos no se recomienda. Se ha investigado y hay documentación en la cual nos dice que no hay un beneficio de consumir la placenta, ni hacerla pastillas, que incluso los aportes de hierro que pudieran tener no superan lo que podría dar una pastilla. Entonces sí hay riesgo de infección, sí hay riesgo de contaminación al consumir este tipo de la placenta como tal. Entonces definitivamente no son prácticas que se deben de recomendar y no vemos ningún objetivo en realizarlas. Hola doctor, ¿hay algo que pueda hacer como embarazada para ayudar a tener un parto natural? Sí, es todo un manejo integral que va desde la educación del paciente en consulta, desde asistir a cursos de preparación prenatal, desde elegir un equipo que esté incondicional y que tengas un buen apoyo, la parte del ejercicio, en la cual el puro hecho de ser mujer embarazada que realiza ejercicio te pone en un cajón, que en ese cajón tienes más probabilidad de tener un parto y menos probabilidad de desarrollar enfermedades crónicas, ¿verdad? Como hipertensión o diabetes gestacional. También nos podemos apoyar con técnicas de relajación, estar en un ambiente cómodo y seguro y lo más importante, una comunicación efectiva con el equipo médico. Saber qué se va a hacer, saber qué se va a esperar en cada paso del nacimiento de tu bebé y es así como podemos aumentar las probabilidades de tener un parto. Doctor, ¿usted hace rejuvenecimiento vaginal? Tengo labios menores prominentes. El rejuvenecimiento vaginal como tal, que incluye técnicas con láser y ácido hialurónico, yo no lo realizo, pero sí te puedo recomendar quién te lo puede hacer. En cuanto a la cuestión de los labios menores prominentes, sí podemos hacer una labioplastía, pero requiere una valoración. Doctor, recomienda Papilocare y su suplemento alimenticio. Es un tema que ya hemos hablado varias veces, en el cual el uso de Papilocare y suplementos alimenticios no cuenta con ningún respaldo dentro de ninguna guía clínica como manejo estándar del virus del papiloma humano. El Papilocare es un gel tópico que podría ayudar en las lesiones, sobre todo en las lesiones de bajo grado, que la mayoría van a desaparecer por sí sola. Y en cuanto a los suplementos alimenticios, no hay ningún suplemento alimenticio que pueda contribuir al manejo como tal de erradicar el virus del papiloma humano. Entonces, es fundamental que para basar cualquier decisión terapéutica en la consulta, utilicemos guías clínicas reconocidas que nos lleven a tener mejores prácticas clínicas. Y al ser así, no hay ninguna que recomiende esto como un manejo estándar para este tipo de patologías. Es normal que mi periodo dure solo 2 días y sea con mucho dolor y me bajen muchos coágulos. Definitivamente es algo que amerita una consulta. En cuestión de los días de tu menstruación podría ser considerado normal. Sin embargo, no debemos de normalizar el dolor y la presencia de coágulos en ocasiones nos puede indicar que el sangrado es excesivo. Definitivamente esto es algo que se tiene que ver en la consulta y se necesita un adecuado interrogatorio, una exploración física y estudios de imagen como un ultrasonido para poder llegar a un diagnóstico de qué es lo que está pasando en tu caso. Hola doctor, ¿cuándo debo de preocuparme por diarrea en el embarazo? Si bien es importante mencionar que esto es algo que debas de revisar siempre con tu médico, va a haber ciertos signos y síntomas que nos van a indicar que algo pudiera ser severo. ¿Cuáles van a ser? Deshidratación, en el cual presentes mucha sed, boca seca, mareos, orina muy oscura o en muy poca cantidad. Que presentes fiebre alta, sangre o moco en tus evacuaciones, diarrea persistente o que tengas dolor abdominal intenso o que puedas iniciar con contracciones. Todo esto son indicaciones de alarma, pero independientemente de esto, como lo mencioné en un principio, esto es algo que tu médico debe estar enterado. Después de una cesárea, ¿por qué queda inflamado el estómago? Ya con 4 meses. Según esto, porque no usé faja. No, definitivamente esto no es por el uso o no de faja. Hay que recordar que después de una cesárea, el útero regresa a una posición
o va a buscar regresar a su posición original. Este proceso puede hacer que haya inflamación. Además, hay inflamación de los tejidos por un proceso de cicatrización después de un evento quirúrgico, retención de líquidos, debilidad de los músculos abdominales. Incluso puede haber acumulación de gas por movilización de los intestinos durante el procedimiento. Sin embargo, 4 meses después y que existe inflamación, puede ser que hayas quedado con algo de superávit de peso o que los músculos abdominales estén un poco débiles y esto permita que haya más. Su opinión del funcionamiento de suplementos en temas hormonales. Gracias. Es una pregunta muy general y se necesita de mucho contexto de cada paciente para poder saber si un suplemento es útil o no es útil. Sin embargo, así a grandes rasgos, mi opinión sería que los suplementos pueden ser una herramienta útil en contextos específicos de cada paciente, siempre y cuando sean de alta calidad, que tengan o que estén respaldados por una evidencia científica sólida y utilizados bajo supervisión médica. Aún así, no deben de reemplazar nunca una terapia médica. Entonces, hay que todo esto verlo bajo el contexto que es, acudir a una consulta y saber cuál es el problema hormonal que está teniendo una paciente y con base en eso saber si necesita de terapia con algún medicamento y que se pueda acompañar con algún suplemento. Virus del papiloma humano desde hace 5 años, desde entonces solo tengo verrugas, los papanicolaos todo bien, ¿es necesario repetir cada año? Yo te diría que sí. Si tienes más de 30 años, sería útil también tener una captura de híbridos para saber cuál es el tipo de virus que portas, retirar las lesiones que manifiestas y hacer un papanicolao. ¿Por qué? Porque si presentas lesiones en el área genital, el virus está activo y sí puedes presentar lesiones en el cuello del útero, que estas lesiones pudieran considerarse premalignas y que pudieran progresar si no son vigiladas y tratadas. Entonces sí. ¿Se puede llegar a dar un embarazo con un útero con alguna situación? Es una pregunta muy ambigua. Sin embargo, sí hay diferentes situaciones o diagnósticos que podemos encontrar en una paciente y que aún así puede haber embarazos, como desde malformaciones anatómicas en la cual al momento del embriogénesis que se está formando el útero pueden tener diferentes formas de útero, úteros bicornes, úteros arcuatos, y puede haber también alteraciones en cuanto a la anatomía, presencia de pólipos, presencia de miomas, y aún teniendo estas alteraciones, tener un embarazo, lograr un embarazo sin ninguna complicación. ¿Cómo identificamos todas estas cosas? En una consulta y sobre todo con apoyo de estudios de imagen como un ultrasonido. Hola doctor, ¿el insomnio se puede asociar con un síndrome premenstrual? Sí. Las alteraciones hormonales y físicas que presentan las mujeres en el síndrome premenstrual pueden tener un impacto significativo en la calidad del sueño y esto favorecerá la aparición de insomnio en esta etapa del ciclo. Entonces, definitivamente sí. ¿Se deben despintar las uñas para el parto o cesárea? Aunque no es obligatorio, quitar el esmalte de las uñas puede ser útil para la monitorización de los signos vitales. Y es una práctica que comúnmente sugerimos a la hora de la atención de un parto o una cesárea. Yo, si me preguntan, no creo que se necesite llevar las uñas pintadas al nacimiento de tu bebé. Entonces, nada más una recomendación que puede ser muy útil. Salida de tapón mucoso y rompimiento de membranas siempre debe suceder para iniciar labor de parto. Específicamente sí. En cuestión de la expulsión del tapón mucoso. No siempre va a ser visible. El tapón mucoso se genera alrededor del cuello del útero y es un tapón que impide que haya paso de todo lo del canal vaginal hacia arriba, hacia el útero, donde están los bebés creciendo. Cuando empiezan con algo de dilatación, ese tapón se expulsa y normalmente lo ven como un tapón de moco con estrías de sangre. No siempre va a ser visible o no siempre se van a dar cuenta que ya lo arrojaron. En cuestión de la ruptura de membranas, no siempre sucede antes. Puede ser que incluso en los nacimientos de tanto parto como cesárea, hasta el momento que están coronando los bebés, se rompen las membranas o incluso las tenemos que romper nosotros para que nazcan los bebés o incluso pueden nacer con todo y bolsa. ¿Qué recomendaciones da a las 4 o 5 semanas de gestación mientras se llega a la cita del primer eco a las 6 semanas de gestación?
Mi recomendación siempre ha sido que una vez que tengan la prueba de embarazo, vayan a una cita. En estas etapas tempranas, en donde es muy probable que no veamos nada creciendo dentro del útero y que a veces esto pudiera ser agobiante, es mejor tener una consulta en donde podamos diagnosticar factores de riesgo que pudieran prevenir enfermedades, pedir exámenes de sangre, empezar con suplementos de vitaminas y empezar a resolver todas las dudas que tienen en relación al embarazo, qué es lo que pueden hacer, ejercicio o no, actividad sexual, qué es lo que pueden consumir, qué alimentos deben de evitar, pintarse las uñas, pintarse el pelo, todas estas cuestiones que podemos ir resolviendo con mucha anticipación. Infecciones recurrentes, lesión por infección, Papá Nicolau normal, Gine dice es normal. Un poquito mal redactada la pregunta, pero en cuestiones de las infecciones recurrentes es un tema que es bastante frecuente, es un motivo de consulta bastante frecuente y que tiene muchas variables, desde el estrés, desde factores de riesgo como una mala alimentación, mala higiene, ropa muy ajustada, el tipo de dieta que llevan. Es normal, sí, siempre y cuando no sean infecciones de repetición muy seguidas o que no haya una respuesta a un tratamiento, pero depende todo esto de si hay factores de riesgo o no. Y para esto necesitamos conocer a las pacientes, saber sus antecedentes y ver el por qué están teniendo estas infecciones recurrentes. ¿Qué opinas del acompañamiento por doulas? Me imagino que en el parto y en las cesáreas. Creo que el tipo de atención que debemos de brindar a las pacientes debe ser basado en una evidencia científica. La evidencia científica, ¿qué nos dice? ¿Qué es los metaanálisis o estos niveles más grandes de evidencia que hay? Nos dicen que el acompañamiento con doulas puede, o más bien, reduce la intervención médica. ¿Qué quiere decir esto? Que hay menos posibilidad de cesáreas, menos posibilidad de un parto instrumentado con forceps, que hay mejor percepción del parto para la paciente, que es una experiencia mucho más positiva, que puede incluso tener una menor duración del trabajo de parto, reducir la ansiedad y el estrés, y que incluso en las cesáreas puede tener un apoyo muy importante. Además de la educación continua que dan a las pacientes, que estén mucho más informadas y conozcan de qué es lo que se va a hacer durante cada de este tipo de nacimientos. Entonces sí, definitivamente estoy a favor.